Creo que el punto débil de Yopion es su mentalidad. Creo que cuando no tiene confianza en sí mismo, dropea muchos campeones y No tengo nada más que decir. Por mí que lo eliminen permanentemente. I think Solo Queue NA is much worse. pues de aprendizaje tenemos bastante para aprender, tanto en práctica como en oficial. En práctica lo que yo me llevo es que hemos puesto muchas excusas, no hemos aprovechado los días lo que lo teníamos que haber aprovechado por culpa de detalles y de tonterías. Y en cuanto a la performance, diría que está también un poco relacionado y es el hecho de fijarnos más en nosotros mismos. Mi mayor takeaway de este split es centrarse en uno mismo. Como grupo me da la sensación de que hemos entendido mejor cómo tenemos que entrenar, lo que hemos hecho mal, lo que nos va a fastidiar y lo que nos va a hacer jugar mejor como equipo, ¿no? Entonces creo que es un golpe que si lo usamos bien debería fortalecer la manera de entrenar como equipo que tenemos. Creo que desde que empecé a competir siempre he tenido en mente todo esto, ¿no? Donde estoy ahora mismo. Veía games de la LCS, ¿no? Veía a los jugadores hacerse sus momentos, ¿no? Los momentos tan clutch, importantes, como todo el mundo te anima, los eventos presenciales, y era algo que yo quiero estar ahí. Entonces creo que es algo que siempre he tenido en mente desde que empecé a competir y ha hecho que llegue aquí. Yeah, I mean, how I projected myself at the start of the career, I knew I was hyped up and I knew I was on a really good team my rookie year, so I was really grateful and lucky to be on that team. I knew that we would do well if I just focused on myself. Same as this team, I mean, it's the same expectations. I have really high expectations of this team, and it's the same if I just focus on myself, I could see us winning this split easily. 100% es un problema con producción, creo que lo que ha salido mal este split ha sido que no hemos sabido jugar a nuestro nivel en oficial, diría que no nos hemos centrado en lo que cada uno puede hacer, creo que hemos sido de hecho en muchos aspectos demasiado perfeccionistas y a la mínima que hacíamos un error nos veníamos abajo, el ambiente del equipo se notaba que bajaba, entonces diría que esos son los puntos más claves. Ha sido sobre todo el tema de entrenos, creo que ya lo hemos hecho en otros años, el mejorar nuestra performance, nuestro trabajo en scrims. Creo que sí se puede solucionar y estoy seguro que trabajaremos para que no vuelva a ocurrir. Para mí el meta que más me ha gustado, recuerdo antes de empezar a competir en G2 Arctic, que jugaba con Suka, Kalista, Renata y era un meta también de Engage en el que se podía divear muy fácil. Creo que es el meta que más disfrutaba porque era como muy libre por el mapa y se podía jugar muy agresivo. Diría que el meta más divertido para mí fue cuando se podía jugar Static con cualquier personaje en top. Si me apetece jugar Yumi top, podía jugarla con Static porque podía one-shotar la wave. Era un meta que me gustaba. También muy tóxico para el LoL, así que entiendo que se lo cargaran bastante rápido, pero divertido era, al menos para mí. Cuando estaba en la Superliga, que el meta eran Graves, Quillana, Nidalee, no puede haber mejor meta en la jungla. I think Alyoya has the most potential out of the whole team to be a league coach. El Joya. El Yoya. El Yoya. De todos me quedaría conmigo, aunque lo diga yo mismo. Creo que los demás no tiene nadie nada de madera de coach. I think the current state of the competitiveness in Europe is really good, honestly. I think the top four is really strong. I think us, KC, Fnatic, G2 are all contending teams, and that's really good to have. I really feel like Europe is trying to improve that right now, and everyone's really focused and grinding, so I think it's on a good path, honestly. Me da la sensación de que falta mucha constancia y querer ser mejor, menos conformismo. Creo que, por ejemplo, lo que está haciendo Carmine Corp o G2, que todos los jugadores están muy altos en solo Q, o los entrenamientos se lo toman mucho más en serio que lo que ha sido la liga o lo que me ha dado la sensación de los demás equipos durante esos años. Yo lo diré siempre también, creo que los entrenamientos deberían de ser más serios y debemos de poner más esfuerzo todos en hacer que la región sea tanto más fácil como para entrenar, también como para aprender como conjunto. No, creo que el hecho de que haya equipos de streamers, de jugadores ex profesionales y tal, va a hacer que mejore el ambiente. Un claro ejemplo es Los Ratones, que es un equipo que tiene su propio playstyle, tiene sus propias ideas y están subiendo el nivel de la liga simplemente por ser buenos, entre comillas, pero a la vez creo que ninguno de estos en verdad tiene el nivel como para llegar a la LEC. I think the content teams are good for the league and just good for the fan base, honestly, because I feel like if you're too much on the opposite side or you're a pro team and you're not showing good results, there's no point for fans to cheer for you anyways. So if you're a content team and you're still bringing a lot of viewers, it's just good for the league anyways and it's good for viewership. So Creo que las academias, la idea en sí de formar jugadores, que la academia tenga contacto con el main team, que pueda aprender de ellos, ver cómo trabajan, es algo muy positivo y tener la oportunidad de subir, bajar del equipo principal sería ideal. Para mí creo que sería guay una liga de academias, que tengan todas las academias, ya sea de LEC o de Superliga o de lo que sea, y se pudiese hacer de una manera algo más saludable o sano el ecosistema. Creo que podría hacer que la liga
también rejuveneciese bastante porque muchos subirían también a la ley. Creo que el Fearless hace que aparezcan nuevos personajes, pero creo que cada personaje del juego tiene un spot como mínimo en el que puede salir en el game. Sí que algunos saldría, pero no saldrían como en cada serie que sale un pick, 2 nuevos que nadie se espera. Es un buen formato para dar más visibilidad a muchos campeones que la gente tiene olvidados. I honestly don't think solo queue is bad. I think solo queue in NA is much worse. And because all the EU pros haven't played NA solo queue, so they don't know. But I think the solo queue in EU is actually really good for solo queue. So I honestly have no complaints. I mean, it's low ping. The pros are always playing. As long as you're high elo, you're always going to get pretty decent games. Yo creo que lo más importante para el solo queue debería haber alguien traqueando lo que son las solo queue, sobre todo de high elo, y no solo una persona, creo que deberían ser varias. Y cuando hay esas personas que hacen un comportamiento como más disruptivo, ¿no?, a lo que es el solo queue en general, debería caerle un permaban y ya está. Y creo que también en una manera de poder ayudar o incentivar, igual no es lo mejor, igual me estoy equivocando, pero también el simple hecho de ya sea incentivar con alguna recompensa extra o, por ejemplo, también el simple hecho de tomárselo más en serio, pues teniendo mejor nivel de las partidas, y eso creo que hay mucha gente que debería estar permaban, pero bueno, sería más complejo. Creo que es necesario el hecho de que en la LEC haya parones y haya estos descansos. Alguien no puede estar a su 100% durante todo el año, va a haber un proceso en el que tienes que descansar, ya sea en el LoL, ya sea en el fútbol, ya sea en cualquier deporte. El cuerpo humano no está preparado para estar trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, así que me parece necesario. I mean, I do think more splits has its benefits. Like, for example, you get more internationals. So if you make it, you get to verse more of the best teams in the world. So I think that's a good thing. Los cambios anti-lane swap están súper bien. I hated the lane swaps. It was so boring. Creo que están bien los cambios. Creo que está bien hecho. Que lane swap no vuelva, por favor. No tengo nada más que decir. Por mí que lo eliminen permanentemente. La idea del road trip, hacerlo como más normal y que cada uno tuviera su estadio, la verdad es que me parecería súper top. Creo que es el futuro del LoL. Ojalá sea el caso de que cada uno tenga su estadio y que cada fin de semana, por así decirlo, se mueva a un sitio, pero cada uno entrene en su país. Creo que de esta forma se crearía mucha más comunidad. Yo creo que 100% debería haber un formato igual o muy parecido de Game Changers. Creo que en Valorant ha funcionado bien, seguro que se puede hacer cosas mejor, no soy un experto en esto, pero en Valorant ha funcionado y ojalá pase lo mismo para LoL también. Yeah, I mean, I think Game Changers would be cool in League. I'm honestly surprised there's not Game Changers in League and there's Game Changers in Valorant, but it'd be cool if they added it. Creo que el punto débil de Yopion es su mentalidad. Creo que cuando no tiene confianza en sí mismo, tropea a muchos campeones y no confía tanto en sí mismo, obviamente, y va por peores jugadas. Diría que es su punto más débil. Mi mejor campeón diría que es Ezreal, pero yo creo que es Kai'Sa. Yeah, I mean, joining a new team in a new region with a different language fanbase is definitely exciting. I think it's a really good opportunity for me and just getting outside my comfort zone. So yeah, it's just been great so far.